Bueno, algo acaba de suceder en Pekín que debería haber hecho sonar las alarmas en Washington, pero en cambio, bueno, toda la sala se quedó en silencio. Y sinceramente, el silencio puede ser la parte más ruidosa de toda esta historia, porque el presidente Trump acaba de sentarse con Xi Jinping, todo el mundo lo sabe. Pero también llamaron a Vladimir Putin, y todos saben eso también. Es como el tipo que fuma en la esquina de un bar de motociclistas viendo cómo está a punto de estallar una pelea, pero ahora, según los informes, llegaron a un acuerdo sobre algo. Todos encontraron un punto en común. Sí, deja que tu sistema nervioso procese eso por un segundo. Estados Unidos, China y Rusia. Tres superpotencias nucleares alineándose repentinamente en torno a una sola idea. ¿Sabes cuál es esa idea? Amigos, esto ya no es política. Esto suena la alarma sobre el orden global que acaba de recibir un golpe en las costillas. Y las cosas se ponen raras rápidamente. Los medios siguen diciéndote que Trump está aislado, es imprudente y odiado a nivel mundial. Está bien entonces. ¿Por qué de repente parece que todo el mundo se está reorganizando en torno al mismo argumento que Trump ha venido planteando durante años? Porque hoy vamos a hablar de Pekín, la guerra contra la CPI. La CPI, ¿cómo terminó eso en una de nuestras historias? Confía en mí. Porque esa es la razón por la que Europa de repente se ve muy nerviosa. Y por eso esta historia puede ser en realidad el comienzo de algo mucho más grande, que en realidad es lo que Trump ha estado diciendo todo el tiempo, y no tiene nada que ver con izquierda contra derecha. Nada que ver con republicanos contra demócratas. Estoy hablando del posible colapso del sistema global posterior a la Segunda Guerra Mundial en sí mismo. Y déjame decirte, hermano, si eso es cierto, será mejor que te sirvas otra copa porque la próxima década se va a poner muy extraña, muy rápido. Así que no sé si has notado algo recientemente. El ambiente se siente bastante distinto. Como que todos saben que algo está cambiando, pero nadie realmente quiere decirlo en voz alta o siquiera entenderlo. La tensión es rara, la energía es rara. El mundo se siente como una pelea de bar justo antes de que caiga el primer golpe. Y entonces apareció China. Ahora la mayoría de los medios cubren esta cumbre como si fuera otra aburrida reunión geopolítica, y lo de siempre, Trump malo. Comercio, Taiwán, economía, seguridad. Trump vendió su alma. La misma tontería robótica de siempre, dicha por personas que parecen que nunca han encendido fuegos artificiales por accidente en un estacionamiento después de tomar demasiado tequila. Lo siento, pero debajo de todo eso había algo mucho más grande. Según los informes, Trump supuestamente buscó puntos en común con China en contra de la Corte Penal Internacional. Ahora, quédate con eso un momento. Porque aquí es donde el piso de toda la habitación empieza a moverse. Los Estados Unidos, China y Rusia. Tres países que apenas confían lo suficiente entre ellos como para compartir oxígeno en la misma habitación, de repente coinciden en una idea crítica. Las instituciones internacionales pueden tener demasiado poder sobre las naciones soberanas. Eso no es una nota al pie. Eso es el equivalente geopolítico a escuchar cómo todas las motocicletas del estacionamiento arrancan de golpe al mismo tiempo y se dirigen hacia tu casa. Algo se acerca. Y quizá la parte más extraña. Los medios siguen gritando, Trump está aislado, Trump es peligroso, Trump es imprudente a nivel global. Bien, porque de repente parece que el mundo se está inclinando exactamente hacia el argumento que Trump ha venido planteando desde que bajó por la escalera eléctrica en 2015. Soberanía. Las fronteras importan. El control nacional importa. Las instituciones globales no deberían estar por encima de las naciones soberanas. Vaya. Esa idea solía sonar extrema, ¿no? Ahora, de repente, China está de acuerdo discretamente. Rusia está de acuerdo de manera agresiva. Europa parece nerviosa. Y en Washington casi todos guardaron absoluto silencio. Interesante. O tal vez esté alineado con lo que ya hizo Trump, imponiendo sanciones a la Corte Penal Internacional el 6 de febrero de 2025. Pero hablemos de la CPI, ¿de acuerdo? Y sé que nada mata más rápido el ánimo de un jueves por la noche que escuchar las palabras Corte Penal Internacional. Suena como un edificio lleno de gente discutiendo sobre papeleo mientras comen pequeños sándwiches sin corteza. Pero la CPI importa por lo que representa. Poder por encima de las naciones. La CPI fue creada después del Estatuto de Roma en 1998. La idea suena noble. Ningún líder mundial por encima de la rendición de cuentas, ningún crimen de guerra ignorado, ningún dictador escapando de la justicia para siempre. Y sinceramente puede que haya algo de verdad en ese argumento. La historia está llena de horrores causados por personas poderosas que se esconden detrás de banderas y gobiernos.
Pero hay un problema. En cuanto las instituciones internacionales empiezan a reclamar autoridad sobre las superpotencias nucleares, las cosas se complican mucho y muy rápido. Porque la CPI no tiene ejército, ni fuerza policial, ni ningún mecanismo real de ejecución. Sobrevive completamente gracias a la legitimidad. Es decir, en cuanto una segunda gran potencia deja de respetar esa legitimidad, todo empieza a tambalearse más que tu tío borracho tratando de bailar al ritmo de AC/DC con botas vaqueras a medianoche después de beber demasiado. Así es, el tequila parece ser el tema. Y ese tambaleo se pone serio cuando la CPI empezó a meterse con las investigaciones sobre Afganistán que involucraban a estadounidenses, con las acciones militares israelíes y con la dirigencia rusa por Ucrania. De repente, las superpotencias mundiales más grandes dejaron de ver a la Corte como neutral. De hecho, en este caso de Ucrania, nombraron a Vladimir Putin como sospechoso. Ahora, si alguien está de acuerdo con eso o no, casi no importa en este punto porque la geopolítica se basa en la percepción. Y una vez que las naciones creen que las instituciones son políticas, la confianza muere rápido. Solo lo estoy señalando. Entonces, ¿cuál es el verdadero argumento de Trump aquí? ¿Por qué impuso sanciones a la Corte Penal Internacional? Y aquí es donde los medios corporativos pasan completamente por alto el punto. Por eso estás aquí, por supuesto. Y aquí me voy a detener un momento porque no voy a dejar de explicar por qué Trump ve a la Corte Penal Internacional de la manera en que lo hace. Pero antes de continuar, si eres nuevo aquí, bienvenido a casa. Espero que te suscribas al canal. No puedo agradecerte lo suficiente por estar aquí. A todos los que se han unido como miembros para apoyar este esfuerzo, muchísimas gracias, sus super gracias, su membresía. O vas a Restrict the Republic. Ahora voy a continuar explicando por qué está surgiendo este argumento sobre Cuba y por qué el Nimitz acaba de ir allá. Bueno, la historia se está volviendo muy real, muy rápido. Eso será en mi segundo día de transmisión en Restrict the Republic, 14 días gratis en suscripciones mensuales o anuales. Por cierto, esa es nuestra plataforma de noticias propia. Es nuestra, sin comerciales, sin interrupciones. Me encantaría que fueras ahí hoy. Es una historia bastante interesante cuando revisamos todos los detalles. A todos los que han llegado a mi página de Facebook para obtener algo más que noticias, gracias. El enlace está en la descripción de abajo. Además, para todos ustedes, recuerden, Lisa sigue transmitiendo. El enlace a su canal está arriba. Asegúrense de visitarlo hoy porque ella publica videos todos los días. Y créanme, el fin de semana me verán ahí cubriéndola. Así que ahora, volvamos a este video. Así que la pelea de Trump con la CPI no se trata realmente de papeleo legal. Se trata de quién tiene el poder de gobernar. Esa es la verdadera pelea detrás de todo esto. La visión del mundo de Trump siempre ha sido: Estados Unidos decide por Estados Unidos. No Bruselas, no La Haya, no burócratas globales, no jueces internacionales por los que nadie votó. Y los ames o los odies. El argumento de repente tiene mucho más peso que hace una década. ¿Por qué? Hace una década no es fácil para mí decirlo, lo siento. Porque la globalización ha recibido algunos golpes brutales últimamente. El COVID destrozó las cadenas de suministro. Las guerras destrozaron la estabilidad, la inflación destrozó la confianza, las disputas por la migración destrozaron el consenso político. De repente, las naciones empezaron a actuar como naciones otra vez. Es curioso cómo la cooperación global desaparece tan rápido en cuanto los precios del supermercado se triplican y empiezan a volar misiles. Y Trump ve a la CPI como un símbolo de ese mismo sistema contra el que ha estado luchando todo este tiempo, estructuras de gobernanza global que poco a poco se elevan por encima del control soberano. Y por eso ocurrieron sus sanciones, por eso se emitió esa orden ejecutiva, por eso el lenguaje se volvió tan agresivo. Porque la reciente postura de Trump es ver a las instituciones globales no como neutrales, sino como herramientas políticas. Y bueno, China ve lo mismo. Rusia también lo ve y lo dice abiertamente, y Europa de repente se da cuenta de que el ambiente está cambiando. Porque ellos están del lado opuesto en este argumento. A ellos les gusta la CPI. Pero espera hasta que escuches por qué China y Rusia están completamente cómodos con esta conversación. Porque la CPI en realidad no es la verdadera historia en absoluto. La CPI es la excusa. ¿Y la verdadera historia? Tal vez las superpotencias mundiales se estén preparando para un futuro donde las instituciones internacionales ya no importen. Y hermano, ahí es donde las cosas se ponen peligrosas. Rápido. Así que vamos a China. El dragón rojo en persona. Aquí es donde la historia se vuelve completamente loca y espero que por eso disfrutes estar aquí. Porque China y Trump, sus visiones del mundo discrepan en casi absolutamente todo. Diferentes sistemas, diferentes culturas, diferentes ideologías, diferentes visiones del futuro.
Pero de alguna manera, a pesar de todo esto, llegaron al mismo destino. Ninguna autoridad externa sobre el poder soberano. Interesante. Trump ama ese principio y China ama ese principio. ¿Por qué? Taiwán, Hong Kong, uigures, disputas en el mar de China Meridional. China absolutamente no quiere que ninguna institución internacional siente un precedente para la interferencia externa en las decisiones de un Estado soberano. Porque una vez que existe un precedente, el control se extiende. Y Pekín entiende algo que Occidente moderno olvidó hace años. El poder nunca desaparece. Solo cambia de apariencia. China ve el mundo a través de un realismo crudo: fuerza, territorio, influencia, apalancamiento económico, posicionamiento militar. No hashtags, no charlas TED emocionales, no profesores universitarios llorando sobre sus bolsas reutilizables del supermercado. Para China, la política global es una cuestión de supervivencia. Y bajo ese único marco, la CPI se vuelve peligrosa. No porque a China le tema a las críticas, de hecho no les importa en absoluto. China le teme a la jurisdicción. Así de simple. Y es por eso que China rechazó la jurisdicción de la CPI, especialmente cuando se trata de preocupaciones de soberanía relacionadas con Taiwán y sus disputas territoriales. Y luego está Putin. El hombre que los medios occidentales convirtieron en el jefe final de cada avance de película geopolítica durante la última década. Ahora, seamos brutalmente honestos. En el momento en que la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, todo el panorama cambió por completo en el plano psicológico. Porque entonces una institución internacional declaró efectivamente su autoridad sobre el líder de una superpotencia nuclear. Y bueno, esa es una línea enorme en la arena que cruzaron. Ahora, si alguien apoya a Rusia o desprecia a Rusia, ni siquiera es el punto. El punto es que, desde la perspectiva de Moscú, la CPI dejó de parecer justicia imparcial. Empezó a parecer una guerra geopolítica, vestida con una toga negra y pretendiendo ser moralmente objetiva. De nuevo, eso no significa que Rusia tenga automáticamente la razón. Significa que Rusia dejó de confiar en el sistema mismo, y una vez que las superpotencias dejan de confiar en instituciones como esta, dejan de respetarlas. Y una vez que eso sucede, bueno, la historia tiende a volverse muy ruidosa en forma de explosiones. Y por eso Europa se ve realmente nerviosa en este momento. Porque Europa está viendo esto como si fuera el tipo que poco a poco se da cuenta de que sus amigos lo dejaron solo en el bar de motociclistas justo antes de que alguien vuelque la mesa de billar y se queda sin apoyo. Y él nunca ha estado en un bar de motociclistas, porque Europa invirtió todo en el sistema global posterior a la Segunda Guerra Mundial: derecho internacional, gobernanza global, un orden basado en reglas, instituciones multilaterales. Europa realmente cree que el futuro se alejaría del nacionalismo para siempre. Pero, al parecer, la historia bebió gasolina y le dio un puñetazo directo a la teoría, porque ahora el nacionalismo ha regresado, las fronteras han regresado, la competencia industrial ha regresado, los bloques de poder han regresado. Y de repente Europa se da cuenta de lo que pasa si las superpotencias dejan de fingir que estas instituciones importan, o por eso esta reunión es importante. No porque Trump y Xi de repente se hayan hecho amigos, sino porque las naciones más poderosas del mundo pueden estar señalando silenciosamente que la era de la autoridad global centralizada se está debilitando. Y si eso es cierto porque estos tres tipos se reunieron y estuvieron de acuerdo en algo, el mundo no solo se volvió increíblemente inestable, el mundo simplemente se quedó en silencio. Y esa es la verdadera historia que nadie quiere admitir todavía. Quizá el viejo orden mundial simplemente ya no da para más. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sueño era construir instituciones tan poderosas que el nacionalismo nunca volviera a dominar el planeta. Pero la historia tiene la mala costumbre de aparecer borracha y arruinar teorías perfectamente escritas. Porque la soberanía ha vuelto, las fronteras han vuelto, el nacionalismo económico ha vuelto, la política de civilización y de Estado ha vuelto, la política de la fuerza bruta ha vuelto. Y ahora, ¿adivina qué? Estados Unidos quiere soberanía, China quiere soberanía, Rusia quiere soberanía. Diferentes sistemas, diferentes banderas, diferentes ideologías, misma conclusión. Y cuando los tres jugadores geopolíticos más poderosos de la Tierra empiezan a rechazar la autoridad externa al mismo tiempo, ya no estás viendo política. Estás viendo cómo la arquitectura del mundo moderno empieza a resquebrajarse.
Y hermano, una vez que las grietas empiezan a extenderse por las instituciones y los imperios, la historia suele acelerarse rapidísimo. Durante 30 años, al mundo se le dijo que las instituciones globales con el tiempo estarían por encima de las naciones, por encima de las fronteras, por encima de la soberanía misma. Pero de repente el ambiente se siente diferente. Estados Unidos quiere soberanía, China quiere soberanía, Rusia quiere soberanía, y cuando los países más poderosos del mundo empiezan a cuestionar la legitimidad de la Corte Penal Internacional y su autoridad al mismo tiempo, ya no estás debatiendo políticas. Estás presenciando el posible nacimiento de un orden mundial completamente diferente. La pregunta ahora no es si el viejo sistema se está debilitando. Por supuesto que no. La verdadera pregunta es ¿qué lo reemplaza? Y eso puede definir el resto de este siglo. Probablemente un video un poco más largo de lo que esperabas hoy. Y créeme, realmente lo es. Y todo eso fue antes de que acabara de pasar algo cerca de Cuba. Nadie en Washington lo está admitiendo. En serio, podría serlo de verdad. Porque en cuestión de horas, Marco Rubio de repente envió un mensaje directo al pueblo cubano. Luego, el Departamento de Justicia resucita un fantasma de 1996 y hace públicos cargos sellados contra Raúl Castro en persona. Y luego, casi en silencio, uno de los grupos de ataque militar más poderosos del mundo entra al Caribe. Ahora tal vez, quizá todo esto sea una coincidencia. Ni siquiera puedo decir eso en serio. Quizá Rubio simplemente habló por casualidad. Quizá el Departamento de Justicia simplemente actuó por casualidad. Y quizá el USS Nimitz simplemente llegó por casualidad. Claro. Y quizá tu amigo borracho en el bar de motociclistas accidentalmente empezó 3 peleas al mismo tiempo por la misma chica. Está bien. Algo cambió. Y la pregunta de hoy no es si Estados Unidos se está preparando para la guerra. La pregunta es, ¿por qué de repente parece que Cuba volvió a ser importante? De la noche a la mañana. ¿Por qué ahora? Y esa es la historia que voy a continuar en restrictedrepublic.com. Si ya estás ahí, simplemente ve a la pestaña que te estoy mostrando en la pantalla. Así de fácil es. Si no estás en Restricted Republic, ¿qué esperas? 14 días gratis, suscripciones mensuales y anuales disponibles. Esa es nuestra plataforma de noticias. No solo me tienes a mí, también a mi esposa, Lisa Haven. Porque no solo te pedimos tu membresía, te damos más, como dice ahí, contenido exclusivo, además de todos los videos que transmitimos en todas las plataformas del mundo, sin comerciales ni interrupciones. Es tu única fuente de noticias, es nuestra. La creamos solo para ti. Entra hoy mismo, los quiero a todos. En nombre de Restricted Republic y esta nación de locos, Justus Knight se despide.